Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, hermanas y todos aquellos que a través de las redes sociales nos están sintonizando en este canal. Sean todos bienvenidos. Es tiempo de continuar con los estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a continuar con la lectura en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, y vamos a empezar en el versículo 7 para dar inicio al estudio número 2 de la segunda carta a los Corintios. Tiene como título el estudio aquí, el punto donde vamos a empezar, viviendo por la fe. Y vamos a dar lectura. Dice así la palabra del Señor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de la fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. Porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Aquí Pablo está hablando que lo que andamos predicando y la salvación que tenemos nosotros, dice que lo tenemos, es un grande tesoro, pero que lo tenemos en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En vasos de barro. Pues claro, porque nosotros fuimos hechos de la tierra, del polvo, del barro. Somos vasos de barro. Y allí en estos vasos de barro, ahí es donde está la excelencia del Señor, su Espíritu. Está el Señor Jesús, está el Padre. Recordemos allá en la carta de Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 21 y el verso 23, donde dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y ese que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Entonces, en estos vasos de barro, ahí está el Señor, el Dios Trino, el Dios Todopoderoso. Y sigue diciendo, dice Pablo que estando atribulados en todo, dice, nunca han estado angustiados, en apuros, pero nunca han estado desesperados, perseguidos, pero nunca han estado desamparados, derribados, pero nunca han quedado destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús.
¿Qué está diciendo esto Pablo? ¿Por qué nos menciona esto? Que cuando andemos predicando, cuando andemos sirviéndole al Señor, dice que vamos a ser atribulados, vamos a ser angustiados, vamos a estar en apuros, vamos a ser perseguidos, vamos a ser derribados. Pero ahí dice todo lo que va a continuar en nosotros. Si dice que vamos a estar derribados, pero no vamos a ser destruidos. Si dice que vamos a ser perseguidos, dice, pero no vamos a ser desamparados. Aunque nos persigan, pero Dios nos va a guardar. Si vamos a andar en apuros, pero no vamos a tener apuros, pero no vamos a estar desesperados porque sabemos en quién hemos confiado. Entonces todo esto es para todos aquellos que vivimos por fe. Cuando vivimos por fe no nos preocupamos de nada, porque el Señor, como nuestro Padre, es el que va a proveer todo. Él mismo dice en un contexto, Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás les vendrá por añadidura. Dice verso 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Cuando nosotros andamos predicando es muy peligroso y siempre estamos entregados a la muerte por el amor a nuestro Señor Jesús. Y también la vida de Jesús se va a manifestar en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. O sea, la muerte actúa en los que andamos predicando, pero en los que están escuchando y se convierten, en esos actúa la vida. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Claro, cuando nosotros de verdad hemos creído, no podemos parar de hablar lo que Dios ha hecho con nosotros. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. Pablo está hablando que nosotros tenemos que perseverar siempre por fe y que nunca desmayemos, que nuestro hombre exterior se vaya desgastando, aunque se vaya desgastando, el interior, dice, se va renovando de día en día. Aunque nuestro cuerpo de día a día se va deteriorando, se va desgastando, y más cuando te esfuerzas y andas predicando el evangelio en aquellos lugares recónditos, difíciles, te vas consumiendo, pero tu nuevo hombre se va, dice, se va renovando de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice que la tribulación momentánea, dice que produce en nosotros cada vez un excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Eso es vivir por fe, viviendo, llamando las cosas que no son, que no se ven, como si fueran, porque eso es la fe. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrenal, este tabernáculo,
se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. O sea, da a entender que si nosotros se destruye nuestro cuerpo, esta casa que tenemos, que es nuestro cuerpo terrenal, dice, o sea, de tierra, dice, si se deshiciere, sabemos que tenemos allá en el cielo una, ¿qué? Un edificio tenemos, una mansión, un edificio. Dice, una casa no hecha de mano eterna en los cielos, de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquellas nuestra habitación celestial. Dice que por eso gemimos, eso decía Pablo allá, deseando ser revestidos de aquella habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. O sea que si nos dedicamos a servirle al Señor, a llevar su evangelio, y nos vamos destruyendo por predicar el evangelio, nuestro hombre interior dice que se va renovando cada día y que nosotros vamos a tener esa revestidura de esa nuestra habitación celestial. Dice, porque así vamos a ser hallados vestidos y no desnudos. Pues sí, porque todas las obras, dice que miró unos hombres que estaban allá en Apocalipsis vestidos con vestiduras blancas. Y luego dice que estas son las oraciones de los santos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos esas vestiduras blancas que representan las oraciones de los santos. Sigue diciendo, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Dice que mientras nosotros vivimos, entre tanto que estamos en el cuerpo, en este cuerpo vivos, estamos ausentes del Señor. Pero cuando morimos, entonces nos hacemos presentes al Señor. Y dice, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí Pablo está hablando que cuando estemos allá ya presentes en la presencia del Señor, dice que va a ser necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo allá para que recibamos no condenación, sino para que recibamos según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, si es bueno, vamos a recibir galardones, recompensas. Pero si es malo, vamos a recibir reprensiones, vergüenzas. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí Pablo a través de la carta a los Corintios. Sigue diciendo,
Conociendo pues el temor del Señor, capítulo 5, verso 11, dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a ustedes, sino les damos ocasión de gloriarse por nosotros, para que tengan con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Pablo está hablando aquí que debemos nosotros siempre recomendar al Señor y no recomendarnos a nosotros mismos. Dice que debemos de recomendarles al Señor a todos aquellos que no le conocen, y nosotros, dice, les damos a ustedes ocasión de gloriarse por nosotros. Los que se convierten a Cristo se glorían, se sienten contentos de saber, de conocer al que les habló y los llevó a los pies de Cristo. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Verso 13. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para ustedes. Si estamos locos, es para Dios. Pues sí, porque estamos locos por predicar la palabra de Dios. Dice, pero si estamos cuerdos, es para ustedes. O sea, si estamos cuerdos, quiere decir que estamos conscientes, es para predicarle a la gente. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que ambicionamos todos los cristianos, los siervos de Dios. Que todos a los que les llevamos la palabra de Dios, dice que el amor de Cristo nos constriñe. O sea, por llevarles el evangelio a aquellos que todavía no conocen. Y cuando les llevamos el evangelio, dice que entonces, si alguno está en Cristo, o sea que alguno de aquellos que les llevamos el evangelio y se convierten, reciben al Espíritu de Cristo, dice que esos vienen a ser nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y que todo viene a ser hecho nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios nos reconcilió por medio de su Hijo Jesucristo y nos dio a nosotros, a los que nos llamó a predicar, dice que nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque cuando uno anda predicándole a la gente para que entienda y se convierta al Señor. Y entonces ya esta persona se pueda convertir a Cristo y venga a ser esa nueva criatura. Y es cuando nosotros venimos a ser reconciliados con Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Y eso es lo que nos dice a nosotros.
para que nosotros expongamos esta palabra y a todos aquellos que están allá escuchándome puedan ser convencidos, y aquellos que todavía no se han convencido, sean convencidos y se reconcilien con Dios. Ese es el propósito por el cual estoy aquí y por el cual salgo a predicar la palabra de Dios. Al que no conoció pecado, o sea, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice que nosotros venimos a ser justicia de Dios en Cristo. Somos justificados, Romanos 5:1, por medio de Cristo. Capítulo 6, verso 1. Vamos a leer este otro tema que habla. Continúa diciendo el mismo tema. Dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, les exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. O sea, está Pablo hablando que no reciban en vano la gracia de Dios. O sea, la palabra de salvación que se te está dando en este momento. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído. Es profecía que estaba antes, para aquellos y para nosotros hoy. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. En día de salvación te he socorrido, dice. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. El día de salvación es hoy. Cuando te llega la palabra, te convence la palabra, ese es el momento de adquirir la salvación. Siempre cuando te llega el evangelio, ese es el día de salvación. Y si lo desechas, no lo aceptas, quizás ya no tengas otra oportunidad para que se te vuelva a predicar el evangelio. Capítulo 6, verso 3 dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia a diestra y siniestra. Oiga, todo lo que Pablo nos está diciendo aquí es lo que está diciendo Pablo, todo lo que nos recomendamos como ministros de Dios, todo lo que debemos pasar. Por ahora y por deshonra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a ustedes, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No están en estrechos en nosotros, pero si son estrechos en vuestro propio corazón. O sea que dice que no estaban estrechos entre ellos, pero sí estaban estrechos en su propio corazón.
O sea que los hermanos de la iglesia de Corinto estaban muy estrechos, les faltaba mucho. Y por eso les mencionó todo esto, lo que todo verdadero siervo de Dios tiene que pasar como ministros de Dios. Dice que tenemos que pasar paciencia, tener mucha paciencia en tribulaciones, en necesidades, en angustia, todo eso. Dice que debemos de pasarlo y no es fácil. Dice, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Ensanchaos también nosotros. O sea, Pablo está diciendo que así como Pablo estaba mostrando quiénes eran ellos, cómo eran ellos, o sea, Pablo y los que predicaban la palabra, los demás apóstoles y discípulos que andaban con él, que también los hermanos de la iglesia de Corinto, que también ellos también correspondieran del mismo modo, ensanchándose también ellos, o sea, haciéndose más grandes en conocimiento, en espiritualidad. Sigue diciendo aquí, capítulo 6, verso 14. No se unan en yugos desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia y la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pablo estaba hablando a los de la iglesia de Corinto y a nosotros también, como les vuelvo a repetir, dice, no se unan en yugos desiguales con los incrédulos. O sea, que no se casen. Un incrédulo, un cristiano con un incrédulo, o una cristiana con un incrédulo, que no se casen. Dice, no se unan en yugos desiguales con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia y la injusticia? O sea, nunca van a salir de acuerdo. Por eso él prohíbe eso. Y eso va para todos aquellos jóvenes que aún no se han casado, para que aprendan y eviten sufrimientos en el futuro. Eviten fracasar en el matrimonio. ¿Por qué? Porque si se unen en yugos desiguales, el incrédulo con el creyente, nunca van a salir de acuerdo y van a causar problemas entre ellos. Y luego peor, si tienen ya hijos, si tienen familia, ellos son los que van a ser más dañados aún. Y por esa razón es que Pablo dice que no se unan en yugos desiguales con los incrédulos. Porque no hay nada que tenga ninguna relación para poder habitar juntos. Dice, porque ustedes son templo del Dios viviente. Por esa razón nos prohíbe. Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Habitaré y andaré entre ellos, o sea, dentro de ellos. Dentro de ellos. Y eso es lo que dice que viven dentro de nosotros cuando nos hemos convertido. Por lo cual, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. O sea, que salgan de en medio de los incrédulos, que se aparten de los incrédulos, que no se casen con los incrédulos. Y eso va para todos, incluyendo mi familia, mis hijos, incluyendo a todos aquellos jóvenes que son religiosos y que piensan que
pueden casarse con cualquier persona, nomás con que sientan amor por ella y ya es todo. Y no, Dios no se equivoca. Por eso Él nos dice cómo debemos conducirnos. Salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo. Una persona del mundo, pues es inmundo. Y dice que no debemos de tocar lo inmundo. Y yo los recibiré. ¿Qué quiere decir? Que si un cristiano se casa con un inmundo, con una persona del mundo, dice que esa persona no va a ser recibida en el reino de Dios. Aquí dice, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Entonces, toca lo inmundo, cásate con una persona inmunda del mundo, y no te va a recibir Dios. Es lo que está diciendo aquí. Sigue diciendo, y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese es el consejo que nos da Pablo a todos aquellos que hemos nacido de nuevo, a todos aquellos siervos de Dios que le servimos, cómo es que debemos conducirnos y cómo debemos aconsejar a aquellos discípulos que están recién convertidos. Vamos a continuar, capítulo 7. Dice, admítanos, dice, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Pablo está diciendo, admítanos, nosotros a nadie hemos engañado, corrompido, ni a nadie hemos engañado. No lo digo para condenarlos, pues ya he dicho antes que están en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con ustedes. Mucho me aglorío con respecto de ustedes. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestros cuerpos, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de adentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a ustedes, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque los contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los contristó, ahora me gozo, no porque hayan sido contristados, sino porque fueron contristados para arrepentimiento. Porque han sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcan por nuestra parte. O sea, Pablo está hablándoles aquí de que cómo Pablo se regocijaba por todo lo que ellos habían pasado
Dice que no habían tenido reposo cuando anduvieron por allá, pero que ellos fueron consolados por Dios, y más cuando vieron a Tito que llegó ahí con ellos. Y dice que cuando Pablo los contristó por la carta, dice que él se gozó porque era para que ellos llegaran al arrepentimiento, para salvación. Dice, para salvación de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, cuando es tristeza por parte de un siervo de Dios que nos amonesta, nos habla, es para arrepentimiento y salvación. Pero cuando es la tristeza es en la gente del mundo, esa les produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayan sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en ustedes? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo se han mostrado limpios en el asunto. Así que aunque les escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se hicieran manifiesta nuestra solicitud que tenemos por ustedes delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos ustedes. O sea, Pablo estaba contento de que había llegado Tito y les contó Tito todo lo que le habían hecho los hermanos, cómo lo habían atendido, y eso alegró mucho a Pablo. Es lo que está diciendo aquí. Pues si de algo me he gloriado con el respecto de ustedes, no he sido avergonzado, sino que así como en todo les hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con nosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos ustedes, de cómo lo recibieron con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en ustedes. Pablo ya les estaba hablando muy claro respecto al gozo que sentía por ellos, cómo los amaba tanto, y más cuando Tito les contó a Pablo todo lo que aquellos les hicieron, lo recibieron, y pues Tito era como hijo de Pablo, engendrado por el evangelio, claro. Entonces, hijos espirituales. Entonces, por eso Pablo se sentía mucho más gozoso y más amor sentía por ellos. Eso es lo que Pablo les estaba haciendo mención aquí a todos ellos. Es algo muy bonito saber entender todas estas cosas. Yo me gozo cada vez que estoy aquí al frente para exponer la palabra. Para mí es un grande privilegio. Para mí es un grande privilegio y me gozo, disfruto, me retroalimento, me fortalezco. ¿Por qué? Porque la palabra es viva, porque la palabra trae gozo, trae salvación. Ese es el gozo de la salvación. Y yo deseo que todos aquellos que están mirando estos videos a través de las redes sociales, quizás algunos los escuchas con mucha palabra, quizás te aburre, no lo entiendes muy bien, te entiendo, pero aún así,
sigue adelante. Y si tienes alguna duda, pues llámame. Con gusto yo atenderé a sus llamados. Me gozo. Y si hay lugar donde vives, por allá, donde en la región que te encuentres, hay almas que necesiten predicarles el evangelio, no dudes en llamarme, que yo con gusto atenderé. Estoy presto para ir donde haya necesidad de predicar el evangelio, donde no haya sido predicado, como dice el apóstol Pablo, para no edificar sobre fundamento ajeno. Ese es el propósito que tiene Pablo aquí en la carta para con los Corintios, y ese debe de ser el propósito de todos nosotros, aquellos siervos de Dios que hemos sido llamados a este ministerio. Bueno, hermanos, este fue el estudio número 2. Fue un estudio muy grande. Un estudio muy largo. Yo deseo de todo mi corazón que Dios haya hablado a sus vidas. Y bueno, hermanos, sigan adelante y estén atentos esperando al siguiente estudio. Este fue el estudio número 2 y nos estamos mirando para el próximo estudio. Que Dios me los bendiga. Adiós.